Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré un tema que es un episodio más en el conflicto y el choque de poderes que hay entre el poder legislativo, la Asamblea Nacional y el poder judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, más específicamente la Sala Constitucional de este órgano judicial en Venezuela. Y es que 12 han sido los fallos en contra de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y que han sido por sentencia de la Sala Constitucional declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente por la Sala Constitucional. Y a esto se suma la anulación y declaración o sentencia de inconstitucionalidad de lo que propuso la Asamblea Nacional recientemente, que fue la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es una ley que ya existía, pero que la Asamblea Nacional decidió por mayoría parlamentaria aprobar una reforma a esa ley que implicaba la adición de 4 nuevos magistrados para de esa forma diversificar la ideología en lo que se refiere a la ponencia y también amplitud jurídica de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que muchas han sido las denuncias y de hecho es una matriz establecida en la opinión pública venezolana de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están parcializados con el gobierno nacional. No lo digo yo, lo dicen las mismas personas, los venezolanos, lo dicen los analistas, los periodistas, dicen que hay una parcialización y una especie de brazo político extendido por parte del Tribunal Supremo de Justicia para favorecer al gobierno, que las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia hasta ahora han sido todas en contra de las leyes aprobadas por esta nueva Asamblea Nacional, que es de mayoría opositora, y que no ha declarado ningún fallo a favor de la Asamblea Nacional, todo para de alguna manera hacer que, o evitar, mejor dicho, que las iniciativas legislativas de la Asamblea Nacional no se contrapongan a los intereses políticos del gobierno. ¿Por qué? Porque todas las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional de alguna manera implican cambios y reformas en el aparato ejecutivo o en el aparato estatal del poder ejecutivo. La ley de amnistía, se habla también, o fue la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela, el rechazo al decreto de emergencia económica de Nicolás Maduro, la misma enmienda constitucional para reducir el mandato de Maduro de 6 a 4 años, de tal manera que implicaban cambios que no eran políticamente convenientes para el gobierno. Por ello, han sido declarados inconstitucionales. Ahora, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia implicaba un cambio directo en el mismo Tribunal Supremo de Justicia y, como cosa rara, ha sido anulada esa reforma. Pero exactamente ¿por qué? Con respecto a eso, estuve leyendo un artículo muy interesante publicado por el reconocido articulista venezolano José Ignacio Hernández en el portal prodavinci.com, que señala lo siguiente, y quiero interpretar todo lo que aquí expone José Ignacio Hernández para que podamos entender por qué ha sido declarada inconstitucional esta reforma a la ley orgánica del TSJ, que implica puede haber ahora un cambio o realmente este conflicto seguirá. En sentencia del 5 de mayo de 2016, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la ley de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido aprobada a finales de marzo por la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que de las 4 leyes aprobadas por la Asamblea, 3 han sido anuladas y una ha sido declarada inaplicable. Es decir, la Sala Constitucional ha decidido en contra de la Asamblea Nacional en el 100% de los casos. Para el 2013, de acuerdo a las estadísticas que lleva el profesor Antonio Canova y su equipo de trabajo, ese porcentaje era del 12%. Recordemos que en el 2013 la mayoría parlamentaria era oficialista y solo el 12% de esas leyes, de todas las leyes que aprobó esa Asamblea Nacional de mayoría oficialista, solo el 12% fue rechazada. De tal manera que ahora el 100% de las leyes aprobadas por esta Asamblea Nacional de mayoría opositora han sido todas, absolutamente todas, declaradas inconstitucionales y por ende rechazadas, lo cual también muestra un indicio de parcialización, más política que jurídica, porque si bien el Tribunal Supremo de Justicia expone argumentos jurídicos que son rebatibles,
son contraargumentables, que de alguna manera no tienen mucha fiabilidad porque pueden ser rebatidos. En todo caso, lo que ahora interesa explicar es cuál es el efecto concreto de esta sentencia y qué puede pasar a partir de ahora, dice José Ignacio Hernández. Específicamente, ¿qué dijo la Sala Constitucional en esta ocasión? Como se recordará, entre otras modificaciones, la ley aprobada por la Asamblea Nacional incrementaba el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de 7 a 15. Actualmente hay 7. Se incrementaría, o se hubiera incrementado con esa reforma, a 15, de manera tal que la Asamblea Nacional, al tener la facultad de designar a los magistrados, pero los que están actualmente fueron designados in extremis, a última hora prácticamente, en los últimos días de vida de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, con un proceso muy sospechoso en el que no hubo rigurosidad, se violaron trámites en cuanto a las postulaciones, también los antecedentes académicos y profesionales e incluso vocacionales de estos magistrados que actualmente se comprobó que tienen vínculos partidistas con el Partido Socialista Unido de Venezuela, de manera tal que hay cierta parcialización política, por eso también que está de trasfondo. Ahora, 7 magistrados hay actualmente, los 7 tienen vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta ley hubiera incrementado eso a 15 y la Asamblea Nacional, a la hora de mayoría opositora, por tener la facultad de designar a magistrados, de que ella puede escoger a los magistrados, obviamente hubiera designado a magistrados que tuvieran cierta aversión al gobierno, pero que también tuvieran una mayor amplitud en lo que se refiere a la ponencia y los argumentos jurídicos, lo que permitiría a la Asamblea Nacional, de acuerdo con el procedimiento previsto para ello, designar a 8 nuevos magistrados. La Sala Constitucional consideró que esa reforma violaba la Constitución por varias razones. La primera razón que expone José Ignacio Hernández, muy predecible, es que, según la Sala Constitucional, solo el Tribunal Supremo de Justicia tiene la iniciativa para dictar leyes sobre el Poder Judicial, incluyendo leyes sobre el propio tribunal. En la práctica, esto implicaría que la Asamblea Nacional no puede legislar en esa materia, salvo que cuente con el visto bueno del Tribunal Supremo. Esto de alguna manera tiene mucha validez. Primero porque, si bien el Tribunal Supremo de Justicia puede dictar leyes sobre el mismo Poder Judicial, la Asamblea Nacional, en teoría, al haber una separación de poderes, que en la práctica no la hay en Venezuela, puede también, de alguna manera, ejercer efectos controladores sobre el Poder Judicial, pero siempre con el visto bueno del Tribunal Supremo. Un visto bueno que el Tribunal Supremo no va a otorgar ni va a conceder porque no le conviene políticamente al gobierno. Sin embargo, según dice Ignacio Hernández, como ya expliqué anteriormente, la iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia solo implica que ese órgano puede proponer proyectos de leyes a la Asamblea, que quiere decir que si el Tribunal Supremo de Justicia puede o quiere proponer algún proyecto de ley, solo debe hacerlo a la Asamblea, pero en modo alguno implica una prohibición para que la Asamblea Nacional legisle. Es decir, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia implica un límite que le impone la misma Sala Constitucional a la Asamblea Nacional para que no legisle sobre el Poder Judicial ni cree alguna ley que modifique el Poder Judicial o tenga que ver con el Poder Judicial, lo cual es una estrategia que, si bien el Tribunal Supremo de Justicia apela a que no puede el Poder Legislativo dictar leyes sobre el Poder Judicial y solo el Poder Judicial puede dictar leyes sobre él mismo, entonces lo limita en buena parte a aprobar iniciativas legislativas, es decir, leyes que tengan que ver con el Poder Judicial y que son necesarias en toda república, en todo estado. Debe haber leyes y reformas al aparato y Poder Judicial cuando tenga que haberlas. En este caso las tiene que haber, pero valiéndose del argumento de que solo el Poder Judicial puede aprobar leyes sobre el mismo Poder Judicial, le quita esa facultad a la Asamblea Nacional. Allí el trasfondo y la primera jugada en esto que observamos, en esta primera razón. No obstante, al referirse a las anteriores leyes dictadas sobre este punto, la Sala parece confundir esta iniciativa con su participación con el proceso de elaboración de la ley. Así, la primera ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como se explicó en una monografía dedicada al tema, fue consecuencia de la iniciativa legislativa de los diputados de inicios del 2003, expediente número 253. Según señala la sentencia comentada,
el tribunal participó en el procedimiento de formación de esa ley, aunque no tuvo la iniciativa. No fue el tribunal quien presentó el proyecto, sino los diputados, de manera tal que la iniciativa de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fue propuesta no por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, sino por los diputados de la Asamblea Nacional en 2003, que ya era de mayoría oficialista, de mayoría chavista, pero que de alguna manera daba la posibilidad a la misma Asamblea de legislar sobre el Poder Judicial, y que ahora el Poder Judicial trata de modificar sin ni siquiera haber él mismo reformado dicha ley. Entonces aquí ya el mismo Tribunal Supremo de Justicia estaría desconociendo una ley que fue aprobada por diputados de mayoría chavista, pero que ahora trata de contradecir. En cualquier caso, con este criterio, la Sala Constitucional parece negar toda posible ley que pueda dictar la Asamblea Nacional en materia del Poder Judicial, lo que ya estaba comentando. Lo segundo que dijo la Sala es que la ley no fue aprobada por la mayoría de las 2/3 partes de los integrantes presentes de la Asamblea, a pesar de tratarse de una ley orgánica. Aquí la Sala, por más que intentó demostrar lo contrario, se contradijo con lo que ella misma señaló en 2004, cuando la primera ley del tribunal no fue aprobada por la mayoría calificada de la entonces Asamblea Nacional. La Sala Constitucional dice que no puede la Asamblea Nacional aprobar una ley si no están las 2/3 partes del Parlamento. Pero la primera ley, o la ley original, fue aprobada cuando no había mayoría de 2/3 partes y fue promulgada. Pero esta que quiere ser aprobada, o una reforma sobre esa ley que quiere ser aprobada, no hubo una mayoría de 2/3 partes, pero ahora la desconoce el Tribunal Supremo de Justicia cuando reconoció y aceptó la no presencia de esos 2/3 del Parlamento cuando fue aprobada la ley. En tercer lugar, se consideró que el número de magistrados que la ley quería incorporar a la Sala Constitucional era excesivo e injustificado. Para la Sala, no existen razones que justifiquen el aumento de magistrados a 15. Ciertamente esa puede ser una crítica a la ley, sí, es válida, pero no constituye un juicio jurídico que permita declararla inconstitucional. Entonces cabe preguntar, ¿cuál sería el número adecuado de magistrados? A lo que se refiere aquí José Ignacio Hernández es que la Sala Constitucional dice que no hay razón ni motivo para que haya un número tan elevado de magistrados. Es decir, actualmente hay 7, pero se quiere aumentar a 15. La Sala propone el argumento de que eso es injustificado, pero es un argumento que está basado en un juicio de valor y no en un argumento jurídico. Es decir, no propone un juicio jurídico, sino un juicio de valor. De manera tal que nos podríamos preguntar, aparte de lo que pregunta José Ignacio Hernández, ¿cuál sería o podría ser ese juicio jurídico? Ese juicio jurídico podría ser la amplitud de la argumentación jurídica que sea más amplia, o para que ésta sea más amplia. ¿Por qué? Porque si hay 7 magistrados que actualmente tienen vinculación partidista con el gobierno, esos 7 magistrados van a proponer argumentos jurídicos de manera tal que al declarar toda ley inconstitucional no acepten el derecho sustantivo de la ley, ni tampoco la misma esencia de la ley, ni siquiera aceptando los principios de retroactividad cuando no aparecen de alguna manera, o aparecen en la Constitución pero no tienen o pueden ser rebatidos. Es decir, proponen que toda ley es inconstitucional con argumentos que contravienen los principios de la Carta Magna, de la Constitución, del ordenamiento jurídico, por lo cual lo hacen de manera parcializada. Pero si hubiera otros 8 magistrados que representaran la contraparte de los 7 que están vinculados al gobierno, entonces habría mayor consenso, habría una democratización de los argumentos jurídicos, esos serían más amplios, habría más debate, más crítica, más análisis, por lo cual se podría abrir la gama de opciones para determinar si realmente una ley es inconstitucional o no, a pesar de los intereses que haya de por medio. Entonces, ¿cuál sería el número adecuado de magistrados? Ese número adecuado de magistrados queda ya a consenso de una reunión, o podría quedar a consenso de una reunión entre la Asamblea Nacional y los mismos magistrados para que propongan una resolución que se base no en una reforma parcial, sino en una resolución legislativa que establezca un número adecuado de magistrados, ni muy elevado ni tampoco muy reducido. Por último, y en un argumento que es ya tradición en las sentencias contrarias a la Asamblea Nacional, la Sala consideró que la ley incurría en desviación del poder, pues su verdadero propósito fue entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución con fines claramente políticos, un argumento que fácilmente podría replicarse para las otras leyes de la Asamblea Nacional. Ahora,
puede replicarse porque si la Sala Constitucional decide extenderlo a otras leyes que dijo que son inconstitucionales y que podrían incurrir en desviación del poder, como lo dice José Ignacio Hernández, para proteger o para tener o conseguir fines políticos, hay que aceptar que la Asamblea Nacional tiene controles políticos, tiene atribuciones políticas. Ahora, la ley puede ser utilizada para fines políticos siempre y cuando beneficien a los actores y factores de la vida política, que es el pueblo, que son las personas, los ciudadanos y la estructura civil. Pero la desviación de poder no implica que se aumente el número de diputados para favorecer a la oposición, sino que se aumenta el número, o mejor dicho, de magistrados para favorecer a la oposición, sino que se aumenta ese número de magistrados para que la amplitud del análisis sea mayor, para que haya mayor diversidad de opinión, de argumentos, de debates, y esto no quiere decir que se va a desviar el poder judicial en favor de la Asamblea, sino más bien se va a equilibrar, porque si hay diputados, o mejor dicho, magistrados que están parcializados con el gobierno, allí sí hay una desviación del poder que el mismo TSJ no reconoce ni va a aceptar, por lo cual allí hay una paradoja. El TSJ dice que hay una desviación de poder cuando él mismo está desviando el poder judicial en favor del gobierno, y si hubiera mayor cantidad de magistrados, este no se desviaría, sino que se equilibraría, porque estos magistrados podrían estar más amplios o más propensos a la aprobación de leyes en favor de la Asamblea Nacional. Y ahora, ¿qué puede venir? Jurídicamente, dice José Ignacio Hernández, esta ley niega toda la posibilidad al ahora. Es decir, la sentencia impide que la ley de la Asamblea entre en vigencia, con lo cual no podrá modificarse el número de magistrados de la Sala Constitucional. ¿Hay alguna otra alternativa? He podido leer varias opiniones sobre lo que debería hacer la Asamblea Nacional respecto de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en concreto de su Sala Constitucional. Algunos proponen que la Asamblea revoque los nombramientos de magistrados inconstitucionales, ciertamente efectuados en diciembre de 2014, otros hablan de reestructurar el tribunal o de destituir a los magistrados. No es esta la ocasión de valorar esas propuestas según su adecuación a la Constitución, pero de algo debemos estar seguros. Cualquier decisión que dicte la Asamblea Nacional en relación con el Tribunal Supremo probablemente será revisada por la Sala Constitucional, y si seguimos las estadísticas actuales, la Sala Constitucional anulará esa decisión. Tal es la causa última del actual conflicto entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, conflicto en el cual todavía quedan algunos episodios más, concluye José Ignacio Hernández. Él habla de la posibilidad de que, de alguna manera, el Tribunal Supremo de Justicia revoque los nombramientos de magistrados. Es decir, de alguna manera, la Asamblea Nacional, mejor dicho, puede revocar esos nombramientos de magistrados. Recordemos que los magistrados que hay actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia fueron designados por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional en aquel entonces. La actual Asamblea, por mayoría de 2/3, puede declarar esos nombramientos como inconstitucionales a través del mecanismo de revocación. Y si se revocan, habría las condiciones necesarias para que se reestructure el tribunal. Pero ¿cuál sería la forma de estructurarlo? Claramente es una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la Asamblea Nacional, para que pueda de alguna manera contrarrestar los efectos jurídicos de este fallo, podría apelar al mismo fallo de la sentencia, contraargumentando que el Tribunal Supremo de Justicia no puede anular la facultad contralora de la Asamblea Nacional de remover magistrados. Es decir, si la Asamblea Nacional decide remover magistrados, el TSJ no puede declararlo como inconstitucional porque está dentro de sus atribuciones, dentro de la Constitución, lo cual no puede contravenir el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, al darse un escenario en el que la Asamblea Nacional decidiera revocar los nombramientos de los actuales magistrados como inconstitucionales, entonces tendría que remover a los que actualmente están y reestructurarlos a través de una Asamblea Nacional Constituyente que, según el artículo 348 de la Constitución, se puede convocar mediante una decisión del presidente o presidenta en Consejo de Ministros, lo cual queda descartado porque el presidente no hará eso. La Asamblea Nacional, mediante un acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo, o mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, de manera tal que si se recogen 15% de firmas para que un 15% de los electores del registro electoral y civil
aprueben esa Asamblea Nacional Constituyente, y la misma Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 partes de los diputados del Parlamento, puede ya convocar, sin necesidad de que el presidente lo acepte a un Consejo de Ministros, a una Asamblea Nacional Constituyente, que según el artículo 347, en ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, y transformar al Estado significa disolver los poderes públicos para reformarlos, generar, digamos, remociones y designar nuevos participantes, nuevos funcionarios del Estado, y así crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Eso es parte de la asamblea, pero parte de ella también es transformar el Estado, y transformar el Estado significa remover y reformar todo el personal administrativo, público, jurídico, laboral y de funcionarios que haya en los poderes públicos del Estado venezolano, que son el Poder Judicial, el mismo Poder Legislativo, si así se considera, y también el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo, redactando una nueva constitución, de manera tal que eso podría utilizar la Asamblea Nacional para, junto a la apelación del fallo, diciendo que el TSJ, o alegando que el TSJ no puede anular la facultad de la Asamblea Nacional de remover magistrados, si así lo quiere, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, mediante 15% de firmas del registro electoral y civil, y acuerdo de 2/3 partes aprobado en la Asamblea Nacional, que seguramente sería así. Parece que esta reforma a la ley orgánica del TSJ podría ser totalmente disuelta, removiendo los 7 que hay actualmente, reformando el Poder Judicial, designando nuevos magistrados, en total 7 nuevos, o incluso 15, serían más, para un nuevo Poder Judicial, si la Asamblea Nacional toma esa decisión. Si la toma, sería importante que tenga el capital político necesario para hacerlo. Sería un proceso que llevaría mucho tiempo, pero que implicaría una reforma de los poderes públicos, específicamente de uno que ha actuado como una instancia paralela y un superpoder que a la vez ha sido un contrapoder en contra de las iniciativas de la Asamblea Nacional para reducir sus facultades jurídicas, políticas, contraloras, al punto de declarar inconstitucional toda ley que apruebe, lo cual genera un vacío de poder. Al generar un vacío de poder y desconocer las leyes, no hay retroactividad legal ni legislativa en el país, de manera tal que si el Poder Legislativo emite una ley y el Poder Judicial la niega, no hay posibilidad de creación legislativa en un país, y si eso pasa puede haber colapso en el ordenamiento jurídico. Entendiendo eso, como que la Sala Constitucional sí anula la reforma a la ley del TSJ y alega que no puede dictar leyes sobre el TSJ, pero entendamos que sí puede remover magistrados la Asamblea Nacional. El TSJ argumenta que la Asamblea Nacional no puede dictar leyes sobre el Poder Judicial, pero sí puede convocar una constituyente para remover magistrados. Y, según el TSJ, solo él puede dictar leyes sobre el judicial, pero ¿puede impedir una constituyente? Esta es una vía larga, aunque de eso depende el fin del choque de poderes que hay actualmente. Con esos 3 argumentos, puede, a través del 15% del registro electoral y civil, 2/3 partes en acuerdo en el Parlamento, convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, reformar los poderes públicos, entre ellos el judicial, designar nuevos magistrados, remover los que hay, apelar al fallo de la sentencia, anulando o alegando que no puede el TSJ anular la facultad controladora de la Asamblea Nacional, y así culminar con este choque de poderes, de parcelización política que hay del Poder Judicial para con el gobierno, porque actualmente es así. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, que es un nuevo episodio en el choque de poderes que hay entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en Venezuela, la Asamblea Nacional contra el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sala Constitucional. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.